Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 22, nos dice la palabra del Señor. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. La Biblia no nos especifica cuál era la oración de Cornelio, pero al analizar el capítulo 10, donde se nos narra la historia de él, podemos ver que él tenía sed de Dios. Él quería saber más de Dios y no le satisfacía totalmente lo que él hasta ese momento conocía. Y por eso clamaba a Dios. Cuando estaba en ayuno, solo, fue donde Dios le envió el ángel para darle instrucciones para que enviara gente a buscar a Pedro. Y cuando ya ellos iban en camino, que iban llegando a la ciudad de Jope 2 días después, la Biblia nos dice que el día siguiente de ellos haber salido, entonces Pedro tuvo una visión y fue cuando Dios le dijo: vaya, no temas ir con ellos, vaya, porque yo los he enviado. Pero Pedro no sabía qué iba a ir, cuál era el propósito de ese viaje hacia aquel lugar. Y ahí, cuando se encuentran, hay algo bien claro, que Cornelio quería saber más de Dios, y Dios sabía cuál era el hombre indicado para que fuera a enseñarle a Cornelio todo lo que él sabía. Y por eso ahí le relata la historia de Jesucristo y luego le dice que Él es Señor de todos. También habla que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Todo lo que Jesús hizo, ahí Pedro se lo estaba contando. Y cuando esto sucede, regresemos un poquitito y analicemos algo. Cornelio envió gente a buscar a Pedro. Me imagino que cuando Dios le habló que mandara por él, era porque la petición de Cornelio, era que quería saber más de Dios. Y Dios le dice: mande a buscar a Pedro. Y Cornelio reúne gente y Pedro llega a enseñarle a esa gente. O sea, una conexión extraordinaria. Cuando nosotros empezamos a hablar del Señor, a ver que la manifestación del Espíritu Santo viene sobre las personas que están con nosotros, y que Dios en su infinita misericordia muchas veces nos dice qué debemos hacer o nos muestra cómo debemos hacer las cosas, ahí podemos comprobar algo, de que Dios no da solamente lo que le pedimos. Cornelio pidió que él quería saber más de Dios. Y Dios le dijo: vaya y mande traer a Pedro. Pero cuando Pedro estaba diciéndole todo lo del Señor Jesucristo, mientras él aún estaba hablando, mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes eran? La Biblia dice que él había reunido a sus parientes
y amigos. ¿Cuántos? No sabemos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo que se derramó ahí? El mismo que se derramó en Pentecostés con los judíos. Y podríamos decir que este es el Pentecostés de los gentiles. Y fue el hablar en otras lenguas, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es muy importante saber algo, que Dios siempre da mucho más de lo que nosotros esperamos o de lo que nosotros pedimos. Pero Cornelio reunió, Pedro predicó. ¿Cuánto tiempo se demoró en la respuesta a la petición de Cornelio? 4 días, 2 de ir a Jope y 2 de regresar a Cesarea. Y ahí él pidió que le enseñaran, pero el Señor le dio el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. En el ayuno hay 2 cosas que fluyen muy fácil, y es que cuando estamos ayunando en modo espiritual, podemos fácilmente obedecer y ver también la respuesta. Cuando nosotros permitimos que Dios se mueva en nuestras vidas, va también a moverse en la vida de las personas que están cerca de nosotros, siempre y cuando ellas puedan creer, siempre y cuando ellas digan verdaderamente: este hombre está en modo espiritual, esta mujer está en modo espiritual. Y cuando esto sucede, entonces viene esa respuesta maravillosa de Dios para sorprender a todos los presentes, como sucedió en este caso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a vivir verdaderamente para ti, y que podamos andar en modo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén.